nombre es Dardo Baldassarri, soy de la localidad de General Gelli, es un pueblo que está ubicado en el departamento Constitución, en la provincia de Santa Fe. Hice los estudios primarios en Gelli, en el colegio Los Andes, en ese momento era 6059. Cuando terminé los estudios, en mi pueblo no había secundaria, entonces tuve que viajar a la localidad de Socorro, es una localidad vecina que está a 15 kilómetros. Y bueno, en realidad no me gustaba estudiar, así que hice un par de años y dejé de estudiar. Buenas, mi nombre es Pedro Antonio Núñez, nací en Esquina Corrientes. Ahí iba a la escuela primaria y bueno, nos conocíamos la mayoría porque es un pueblo chico y después que salíamos de la escuela nos juntábamos a jugar al fútbol o a hacer volar barrilete. Cada época teníamos una actividad para jugar. Por ejemplo, jugar a la chanta, a la bolita. Y también estaba la época de que se hacían los torneos de fútbol, que íbamos todos al club todas las noches que se hacían los partidos y bueno, teníamos un equipo en el que estábamos era por barrio y bueno, y participábamos en los torneos y esas cosas. Bueno, en mi casa me dijeron, o estudiás o tenés que ir a laburar. Así que empecé de 15, 16 años, empecé a laburar. Mi primer trabajo fue peón de albañil y después, como es una zona rural, me dediqué al trabajo del campo. No, siempre como peón. Mi familia, mi papá era ferroviario, mi mamá era... Bueno, la historia de mi mamá es media complicada. Cuando yo tenía 2 años falleció y mi papá quedó solo con una hermana y conmigo. Entonces, él por cuestiones de trabajo no podía estar con los dos, así que mi hermana se fue con una tía y yo me fui con mi papá con otra tía y el marido y una hija que fueron los que me criaron prácticamente, porque yo tenía casi 2 años, no tenía 2 años todavía. Después estaba la temporada de pesca, que íbamos a pescar y si pescábamos nos juntábamos a comer en la casa de uno de los compañeros y así. Después también había compañeros que tenían campo y bueno, los fines de semana íbamos caminando hasta ese campo y bueno, los padres tenían sembrado sandía, melón, esas cosas y nos sentábamos bajo una mora, cada uno con una sandía y a disfrutar de esa sandía. Yo estoy muy contento con lo que he vivido en ese tiempo y siempre me acuerdo porque hoy en día veo los chicos de ahora que están todo el día con el celular o con la computadora y no disfrutan del espacio libre o de alguna actividad. Y la vida cotidiana, como toda vida de pueblo, ¿viste? Ahí todos se conocen, hacíamos deporte, salíamos, teníamos un grupo de amigos que íbamos. Por lo general los pueblos chicos, este es un pueblo muy chiquitito de 400, 300, 400 habitantes y no había boliches bailables, teníamos que ir a la ciudad, ¿sí? Bueno, a mí me gustaba el fútbol, hacía fútbol, otro deporte. Los otros deportes eran más como hobby, como quien dice. El fútbol hacíamos un poquito más, no profesional, pero en liga, en ese tipo de cosas. Bueno, después de la noche empecé a trabajar en un bar porque mis padres estaban bien, pero no se podían dar el gusto de comprarme una buena zapatilla o ropa así. En segundo año dejé el colegio. Fui a Esquina Corriente donde vivía mi papá, que lo acompañé a Rosario, que se tenía que operar. Entonces vine con él y estuve con él ese tiempo que se operó todo y me quedé acá en Rosario porque tenía una hermana. Y bueno, alquilé una casa y
y los traje a mis padres de esquina, los traje a Rosario y en la casa que había alquilado y se vinieron ellos para acá. Y bueno, en ese tiempo me recibí el llamado de hacer el servicio militar y bueno, fui a hacer las instrucciones a La Plata y bueno, ahí hice 2 meses y me destinaron a Tierra del Fuego, Río Grande. Era sábado, eso sí me acuerdo que era un sábado. Bueno, se hacía la mañana, ese día no trabajaba, estaba acostado esperando el sorteo como muchos de mis compañeros. Bueno, se hace el sorteo que se hacía por número de orden, que eran los últimos 3 números del documento, y después de ahí salía el sorteo. Bueno, me tocó el número de orden a mí, llegó el número de orden de mi documento y el sorteo me tocó el 952, me parece, no recuerdo bien, pero 950 para arriba era seguro. Y viste, como todo pueblo, éramos un grupo de 5 o 6 chicos en ese momento que nos tocaba el servicio y bueno, todos los familiares, todos atentos a la radio porque se escuchaba por radio y bueno, empezó a sonar el teléfono, che, te tocó el número tal y tal, yo lo estaba escuchando, pero bueno. Así que bueno, a partir de ese momento dije, bueno, Marina, otra no me queda porque... Y bueno, mi destino fue el BIN 5, el Batallón de Infantería y Marina número 5, que está en Río Grande, en Tierra del Fuego. Y bueno, después de la instrucción nos embarcaron y nos fuimos al BIN 5. Bueno, cuando recién fuimos nos dieron unas ropas que eran para el frío, que acá en Buenos Aires, en La Plata, cuando estábamos con esa ropa, nos moríamos de calor. Y cuando llegamos, que bajamos a Río Grande, bueno, con esa ropa igual teníamos frío porque no estábamos adaptados a ese clima. Y veíamos a las personas de ahí, de la zona, que andaban de chombas y manga larga o remera, y nosotros con un frío bárbaro que como estábamos al calor no aguantábamos mucho, que teníamos los birretes con las orejeras, que cuando nos bajamos toda la orejera, todo, y bueno, no se usa así que nos hicieron subir toda la orejera, todo, y tuvimos que aguantar ese frío. Nos sentaban en un salón y ahí vos tenías la posibilidad de elegir, no de elegir, sino de lo que vos sabías hacer. Bueno, todo el mundo famoso, cocinero, para tratar de pasarla bien. Bueno, yo probé los 2 lugares, no quedé, y al lado había una fila que era para la sección comunicaciones. Fue así que me tocó en la sección comunicaciones. Ahí me eligieron para ser comunicante del batallón. Tierra del Fuego, que es una zona, el clima, todo medio parecido al de Malvinas. Y así que toda la mañana después de Diana, el grupo de comunicación íbamos a un pañol que le decían, que estaban todos los equipos de radio, eso, y bueno, todas las mañanas iban y te iban enseñando cómo se manejaba la radio, cómo había que armar un equipo de radio para larga distancia o para corta. Al principio fue muy duro porque ahí infantería, la instrucción que tenía era todo el tiempo estaba, te tenían bailando, cuerpo tierra, así, y era muy difícil. Había inclusive muchos compañeros que eran de ponerle de la ciudad, que no estaban acostumbrados. Muchos lloraban porque no aguantaban. El día empezaba a la mañana temprano, formación, desayuno, y después nos íbamos a la parte que se dice el pañol, que es donde estaban todos los equipos, y bueno, revisábamos los equipos, nos enseñaban a armar, desarmar, los códigos, todo ese tipo de cosas, hasta que terminaba el día. Ese era nuestro horario laboral. Después venía el almuerzo, un descanso y otra vez. Siempre algún baile de por medio, como se dice. Eso nunca faltaba. Se presentó el comandante del batallón
nos habló a todos que él quería un batallón que esté bien entrenado para lo que fuera, inclusive para una guerra, nos había dicho. Esa noche que tomaron la isla, a nosotros nos levantaron a las 1 de la mañana y a prepararnos todo con los equipos de fusil y la mochila, todo de campaña, y nos llevaron a la frontera con Chile. Bueno, ahí ya después del 2 de abril empezamos bueno, se empezó a, como quien dice, a revolucionar el regimiento y empezaron a viajar a la isla. Bueno, a mí me tocó ir el 9 de abril. No me olvido nunca porque el 8 yo cumplía los años y el 9 me embarcaron. Fuimos en avión hasta allá y llegamos y a mí me tocó ser el comunicante de la compañía Obra. Una compañía Obra era una compañía que le decían compañía de retención, o sea que no tenía un puesto fijo. Iba siempre al frente, retenía el ataque, esa era la función. Así que siempre nos estábamos continuamente moviendo. Terminamos en Monte William, pero nos fuimos por varios lugares. Y estuvimos ahí un día y medio, 2 días, y volvimos al batallón. Y ahí nos comunicaron que teníamos que equiparnos con los fusiles y la mochila de campaña, todo, que nos llevaban a la isla Malvinas. Tenía un comunicante, cada sección tenía un comunicante. Por ejemplo, yo que estaba en comunicación y el suboficial que estaba al mando quería comunicarse con otra sección o en la central. Me hablaba a mí para que le comunique con la central para hablar con otro oficial o el que estaba al mando de la central para recibir las órdenes y esas cosas. Compañía de tiradores son grupos de soldados en este caso con fusiles, con armas livianas vendrían a ser. Fusiles y ametralladoras, no con morteros ni ese tipo de cosas. Por lo general las trincheras no sé quién las hacía y nosotros íbamos y las ocupábamos. Cuando llegábamos no teníamos que hacer trinchera o pozo de zorro, ya estaban hechos. El único problema que los hacían como para estar parados, pero cuando nosotros llegábamos hasta la mitad tenían agua o un poco más. Entonces teníamos que rellenarlo y estar en la posición sentado. A la sección esta que yo estaba con Mortero 81, estábamos en Monte William, que estábamos de Puerto Argentino más o menos 10 kilómetros, 15. Nos sufrimos mucho el frío porque en Tierra del Fuego era un clima parecido al de la isla, de mucho frío, barro cuando íbamos al campo, que nos hacían arrastrar por el barro y todo eso, entonces como que no lo sufrimos tanto. Yo por lo general estaba con un superior que era un cabo, que era el jefe de compañía, el jefe de grupo, perdón, no de compañía, jefe de grupo. La compañía se dividía en 3 grupos de tiradores y cada grupo tenía un cabo a su cargo. Bueno, yo al ser comunicante estaba siempre con él para darle las órdenes que le daban a él y pasárselas. Lo que más, no sé si en riesgo mi vida, pero la vida del cabo sí, fue en la batalla final, fue la última que ya estábamos en pleno combate, bueno, después se tranquiliza todo. Y nosotros estábamos en un lugar que lo escuchábamos los ingleses, estarían a 3, 4, 5 metros, se escuchaba clarito lo que hablaban. Nosotros estábamos en una parte alta y ellos caminaban por ahí abajo y lo escuchábamos. Y bueno, en ese momento el cabo toma la decisión de tirar una granada para poder replegarnos. Y cuando tira la granada, lo hiere. Eso fue la parte más, no sé si fea o más límite, podríamos decirle. Y después el repliegue, porque el repliegue no sabíamos qué iba a pasar.
Eso fue el momento más crítico, creo, que pasamos. Aparte de, ya como los bombardeos nocturnos, como que estábamos acostumbrados, ya que ya, al último ya ni bolilla le dábamos. Al principio, bueno, nosotros dormíamos en carpa, y los primeros ataques, los bombardeos navales, los primeros, era alerta roja y teníamos un lugar donde refugiarnos. Los primeros días sí, íbamos todos al refugio, pero ya después ya estábamos como cansados y bueno, y decíamos que sea lo que Dios quiera. Y ya le habíamos agarrado la mano a los bombardeos, depende cómo silbaba la bomba, ya sabíamos si era para nosotros, si era para el aeropuerto, ya teníamos la mano. Así que estábamos en la carpa y según como silbaba decíamos, no, esta es para el aeropuerto, nosotros no nos toca hoy. Pero una vez que llegaron las tropas inglesas, los barcos, era todas las noches bombardeo, todas las noches. Bueno, la posición que yo estaba, como te decía, Monte William y del otro lado del mar, que los primeros bombardeos fueron de los barcos, que venían todas las noches y bombardeaban toda la zona, que cuando tiraban de los barcos pegaban en la montaña y cuando nos pegaban en la montaña caía 40 metros, 50 atrás nuestro, que eso, como hacen las películas de guerra, ¿viste? El sonido, el silbido ese, que hacía así. Bueno, cuando hacía ese sonido era porque caía atrás y cuando no es porque pegaba adelante. Y todas las noches venían y bombardeaban. Y como nosotros no podíamos usar los teléfonos a batería porque, o si no, los radares te detectan las posiciones, eso, entonces teníamos de una posición a otra un tendido alámbrico con los teléfonos que vos le das la manivela y hablás. Entonces teníamos eso. Y las bombas, cuando bombardeaban, cortaban los cables. Entonces un compañero y yo que estábamos en la sección que nos tocó ahí, teníamos que salir a arreglar en la noche los cables donde se habían cortado y como ahí era de mucha neblina, había noches que nos perdíamos, que aparecíamos en otra sección o nos quedábamos hasta que amaneciera en el campo. Nos juntamos con otra compañía, creo que era la Mar de nuestro batallón. Nos teníamos que juntar con ellos para esperar el nuevo ataque, porque nosotros hicimos el trabajo nuestro era retener, por eso era una compañía de retención, retener el ataque, replegarnos y combatir. Y cuando llegamos creo que era la compañía Mar, yo mucha memoria por ahí no tengo, pasamos la noche ahí y esa mañana llegó la orden de la rendición. Así que de ahí nos volvimos a Puerto Argentino, donde nos juntamos con el grupo de los que ya estaban replegados, que estaban ahí. Una vez que terminamos eso, sí, volvimos a Río Grande. Bueno, nos embarcaron en el Bahía Paraíso, que era en un barco de la Cruz Roja. Llegamos a Puerto Belgrano. 2 días en barco hasta Puerto Belgrano. En Puerto Belgrano tomamos un avión y ahí sí volvimos a Río Grande, el lugar de destino donde estábamos haciendo la convención. Y no nos dieron de baja, como eso fue, la rendición fue en junio y estuvimos hasta los primeros días de diciembre. Nos llaman que nos repleguemos con otra compañía que estaba atrás nuestro, que era un campo llano, más o menos 5 kilómetros que teníamos que ir. Y cuando vamos por la mitad de ese llano, nos empiezan a tirar con los cañones, que van corrigiendo ellos también, como lo hacíamos nosotros, que tiran un cañonazo y bueno, cada vez más cerca hasta que empieza a caer entre nosotros. Y ahí murieron varios compañeros varios compañeros murieron cuando nos replegamos ahí con el bombardeo de los cañones de ellos. Toda la compañía entró con las armas ahí a Puerto Argentino, todo, donde ya se habían rendido todo, y bueno, ahí entregamos las armas y nos agarraron prisioneros ahí. Volver. Yo tuve la suerte, o tengo la suerte de vivir en un pueblo chico que todo el mundo te conoce y respetan tus
tus opiniones, tu silencio, si tenés ganas de hablar. Así que a mí no me costó tanto el volver. Sé que muchos chicos les costó mucho, que como que la sociedad fue medio indiferente con ellos. Pero a lo mejor eso pasó en las grandes ciudades o en otros lados. Yo no puedo decir eso. O sea que mi reinserción en la vida civil fue fácil, ya te digo, gracias a mi familia, mis amigos, el pueblo, que siempre me respetaron las decisiones que yo tomaba. O sea, si tenía ganas de hablar del conflicto, hablaba, si no tenía ganas de hablar, no hablaba. En ese sentido, tuve ese apoyo. Bueno, yo volví, fue raro, qué sé yo, todo el mundo esperándome, sin saber que yo volvía. Cuando el día que volví, viste, como un pueblo chico, que las noticias corren al toque, así que llegué, mi casa era lleno de gente, fue muy lindo eso. Y bueno, seguí laburando en el campo, como hasta ahora. Así que mi vida en ese sentido no cambió mucho. Bueno, volví y bueno, como que me costó bastante porque como la gente no nos quería dar trabajo, por ejemplo, que uno iba a pedir trabajo y cuando por ahí se enteraba que o le decía que era excombatiente, no nos querían tomar, pues decían que capaz que estábamos locos o algo por el estilo y era muy difícil conseguir trabajo. Y bueno, yo gracias a Dios en una fábrica estuve de plástico, bueno, como con los patrones tenía bastante, éramos prácticamente como amigos porque también les gustaba pescar y íbamos a pescar juntos, entonces me tomaron de nuevo ahí. Entonces empecé a trabajar con ellos ahí todo y bueno, ahí estuve bastante bien. Yo cuando me fui a la Colima ya tenía una noviecita, que es ahora mi esposa. Y bueno, llegué, después pasó unos años, nos casamos, tuvimos un hijo y bueno, gracias a Dios seguimos juntos. Pero hubo un poco de abandono de la sociedad para los veteranos. Tal es así que hubo más suicidio posguerra que en la guerra, o sea, hubo más muertos posguerra que en la propia guerra. Por ejemplo, en los actos o reuniones así, la sociedad, por ejemplo, ya es como que no respetan más o nos miran o, bueno, nos preguntan por ahí o hablan con nosotros ya con más confianza. Que no perdamos la esperanza porque que esta guerra no fue en vano porque muchos compañeros dieron la vida por todos nosotros. Que sigamos luchando y no perdamos esperanza que algún día va a volver a ser nuestra. Yo tengo, ¿no? Que tenía me hice de amigo de dos chicos que con eso sí, tratando y todo, pero al principio era como que me costaba estar no participaba de los centros, me costaba, era medio, como te puedo decir, reacio a este tipo de cosas. Después con el tiempo como que se me fue pasando y ya me integré más, ya participo vengo poco, pero participo del centro acá. Hemos hecho grupos de WhatsApp, así con los que estuvimos, ¿viste? Ese tipo de cosas. Pero al principio no quería saber nada con eso, como quien dice. Hoy, 8 de noviembre del año 2022, estamos en la casa del señor Baldassarri, que lo presento. Después estaba con el señor Gitano, con el señor Sandoval, con el señor Núñez, con el señor Guevara y con el señor Godoy, disfrutando de esta excelente estadía. Y me falta el señor Arias, discúlpeme señor Arias, ahí se presenta nomás. Disfrutando de esta excelente estadía. Bueno, esta es
una excelente reunión de todos los comunicantes del BIN 5 que estuvimos en Malvinas. Bueno, los dejo. El que le está hablando es Eduardo Apolonia y me voy a dar una pequeña filmación. Bueno, listo el pollo. Listo. Hay otras maneras de arreglar las cosas antes de llegar a un conflicto armado, me parece. A pesar de que en su momento, cuando nosotros volvimos al continente, si nos decían tenemos que volver, creo que volvíamos, el 99% volvía. Estaba con bronca, pero después te pones a pensar, te haces más grande todo y decís,